compañeros, bienvenidos a este encuentro, a este evento para presentar el libro Conocer a Perón del compañero Juan Manuel Abal Medina Padre. Un encuentro que es sobre todo de la militancia sindical peronista de nuestra gloriosa Unión del Personal Civil de la Nación. Como en toda gran familia, saludamos al compañero Juan Manuel Abal Medina, sobre todo un militante, amigo. A la querida compañera Fabiola Mosquera, secretaria general de UPCN seccional provincia de Buenos Aires. Y al compañero que ha llevado a nuestra querida UPCN a los lugares más jerárquicos de la Confederación General del Trabajo, el querido compañero Andrés Rodríguez. Los dejo ahora con la compañera Fernanda Ruiz, quien va a dar una pequeña, breve charla sobre la comunicación. Buenos días, compañeros, compañeras. Pensaba y sentía que nunca naturalicemos la alegría de la fuerza de las organizaciones políticas de este país, de las organizaciones sindicales como UPCN. Me parece extraordinario este encuentro y celebro que la organización lo haya generado. Quiero hacer dos agradecimientos. Uno, a todo el equipo de comunicación de la red federal de UPCN, con quien estamos haciendo la diplomatura de política en comunicación sindical en la Universidad de 3 de Febrero. Un equipo de 140 compañeros y compañeras de las 24 provincias que se forman día a día, que trabajan en red para expandir la palabra de la organización. Y otro agradecimiento muy profundo y muy fuerte a la decisión política de esta organización, de Andrés Rodríguez, de potenciar la comunicación, la cultura y las tecnologías de la comunicación para darle fuerza a la palabra del pueblo, a la palabra del UPCN, a la palabra de las organizaciones sindicales que nos enorgullecen en este país. Estamos preparados, tenemos con qué, una enorme organización con sensibilidad, con profesionalismo, con fuerza, para justamente atravesar un momento tan difícil, histórico, donde los valores de la democracia deben ser promovidos por todos y cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Así que con una enorme alegría saludamos a todas las provincias que van a estar pendientes de difundir este acto, de difundir este libro extraordinario y la palabra de nuestros representantes. Muchísimas gracias y vamos con los oradores. Vamos a escuchar ahora la palabra del compañero Juan Manuel Abal Medina, como mencionaba antes, sobre todo un militante, un politólogo egresado de la UBA, ex jefe de gabinete de ministros de la Nación. Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad que para mí es un orgullo y una enorme alegría la invitación que me hiciera esta querida y gloriosa organización sindical UPCN de presentar acá el libro de mi viejo. Más que nada, no les voy a mentir, esta invitación me la hiciera un compañero de compromiso
de la inteligencia y la capacidad como es mi querido amigo Andrés Rodríguez. Alguien que conoce el peronismo de verdad. Alguien que cuando le regalé el libro, y él no estaba, ¿te acordás? Léelo que seguro te va a gustar. Y estuvo dando vueltas por ahí en el mundo, estábamos afuera, ¿te acordás? Y yo no le dije nada. Y apenas me llamó, hay que presentarlo, tenemos que armar la presentación. ¿No? Así que la verdad que para mí es un doble orgullo ver a tantos compañeras que hemos tenido tantas luchas, tantas peleas históricas, estar acá haciendo juntos y compartir también esta enorme alegría de que ustedes lo sepan, ¿no? Me ha tocado presentar el libro de mi viejo, porque obviamente mi viejo no está en condiciones, en muchos lugares, en PJ de Lomas, en Rosario, en Córdoba, en Villa María, pero esta es la presentación más masiva que ha tenido este libro. Felicitarlos, de verdad, mucho más que la que tuvimos, incluso mucho más que la Feria del Libro, sin ninguna duda. Lo cual habla de la enorme calidad, no solo digo de la convocatoria en sí misma, que también lo felicito como hacía la compañera antes, sino de la enorme calidad de la organización sindical que se reúne acá a discutir ideología, libros, historia y peronismo. Así que enormemente agradecido. Para empezar con la presentación, les voy a confesar que para nosotros, y cuando digo nosotros digo a mi viejo, a mí mismo, a mis hermanos, fue una enorme sorpresa la difusión que tuvo este libro. Jamás lo esperamos. La verdad que no teníamos ni la menor idea que iba a tener el impacto que tuvo. Este libro tiene una historia muy larga, porque mi viejo venía trabajando hace mucho tiempo con un brillante intelectual que me dijo que iba a estar por acá, Juan Pablo Krikowski, afiliado acá a UPCN, que hizo todo el laburo académico de revolutar en un libro que buscaba hacer la historia de mi viejo y de mi hermano a lo largo de la historia, de todo a lo largo. Pero cuando se acercaba, bueno, después vino la pandemia, se recrudeció la enfermedad de mi viejo, vino la pandemia y se acercaba este aniversario, los 50 años del retorno del general a la patria. Y mi viejo sentía que no podía no estar presente o dar su testimonio ahí, y nosotros, y sobre todo yo, lo hinchaba mucho por hacerlo. Y no sabíamos mucho cómo hacerlo, le había empezado a escribir algo, y cuando yo le dije, me dijo, che, papá, ¿y por qué no hablamos con una editorial? Hay gente que se dedica a hacerlo. ¿Saben qué me preguntó mi viejo? Che, ¿pero no será muy caro? Yo digo, no, incluso podemos sacar algún manguito. No, ¿te parece? Obviamente firmamos el más tonto de los contratos, no pedimos ningún adelanto, pero bueno, esa es otra historia que no hace al fondo la cuestión. Lo cierto es que no esperábamos este impacto que tuvo el libro, ni muchísimo menos, para nada. Es más, el libro salió para noviembre, y cuando empezó el libro en noviembre, tuvo alguna difusión, pero poquito después de noviembre, ¿qué pasó en la Argentina? El Mundial. Yo, todos, mi viejo, nos olvidamos del libro, nos dedicamos a alentar por la selección argentina, ¿no? Nadie se acordó del libro, y con mi viejo hablamos solo de cómo ganar los partidos. Y de repente, a fin de año, empezaron a escribirme compañeros y compañeras. Che, Juan, no está el libro, che, Juan, no lo consigo. Qué raro, qué extraño, no lo consigo. Había sacado una edición de 5.000 ejemplares, una edición muy grande para los tiempos actuales. No lo consigo. Yo pensé en echar a la editorial. La editorial me dijo, bueno, sí, qué sé yo. Y creo que más como favor, me hicieron el favor y sacaron una segunda edición de 2.000 ejemplares más. Y ahí el libro explotó. Una tercera de 5.000, una cuarta de 5.000, una quinta de 5.000, una sexta de 5.000, y se empezó a instalar fuertemente por todos lados. Después charlamos, porque le gustó a mucha gente, muchos compañeros y compañeras, incluso, por eso digo, es un libro peronista, por razones muy diversas, a veces entre algunos mismos que le ha gustado. Pero más allá de eso, ¿por qué empiezo con esta reflexión? Porque es una pregunta, ¿por qué el libro tuvo este impacto? Y una primera respuesta me parece que por un lado el peronismo y los 70s son dos cosas muy interesantes, muy cargadas de sentido. Si uno le pregunta, por ejemplo, a ustedes o a cualquiera, ¿qué pasó en la Argentina en los 60? Uno mucho no se acuerda, ni Frondiz. En cambio en los 70s, ¡puf!, un montón. Y hay mucha reflexión. Ni hablar con el peronismo. Hace poquito tuvimos en Argentina el Congreso Mundial de Ciencia Política. Vinieron los principales especialistas en ciencia política del mundo.
la única excursión fuera del Congreso que hicieron, ¿saben a dónde fue? Que explotó. A San Vicente. Y fueron todos felices, todos por todo el mundo. A nadie se le ocurría una excursión a la Casa Radical, con todo respeto, o al Club Socialista, ¿no? Querían ver la tumba de Eva, la tumba del general, y a Recoleta y a San Vicente, y fueron todos felices. El peronismo siempre fue interesante. Pero también se ha escrito mucho sobre el peronismo y los 70, ¿no? Entonces, ¿por qué un libro más tiene tanto impacto? Creo que básicamente por dos razones. Primero y principal, porque la enorme mayoría de lo que han escrito del peronismo en los 70 no son precisamente peronistas. Para no decir que son más bien gorilas. En general, los más que han escrito no han sido precisamente nuestros. Y incluso, volviendo a los 70s, los que han escrito incluso peronistas sobre los 70s, lo han hecho de una forma particular, me atrevo a decir. Nos contaron dos relatos absolutamente antagónicos, dos relatos que parecen muy diferentes, pero que en el fondo son más o menos lo mismo. Hay un relato que fue muy masivo, y sigue siendo masivo, de compañeros y compañeras, que cuenta una historia más o menos así. Hubo un grupo de jóvenes idealistas que entró al peronismo y el general los usó y los maltrató y después los mató. No hace falta que digan qué autores escriben esto, ¿no? Y hay otro relato igualmente sesgado. Hubo jóvenes imberbes que intentaron infiltrar el movimiento y fue el general el que mandó matarlos para frenar no sé qué cosa. Si ustedes lo piensan, también recordarán a algún autor que no tan peronista que escribe estas cosas, ambos relatos coinciden en lo mismo. ¿Y saben en qué coinciden? Nos robaron al general Perón. Nos robaron al general Perón que mi viejo me contaba y nos contaba. Cuando mi viejo nos hablaba de Perón, nos hablaba del mismo Perón que escuchamos de los 50s y los 40s y los 60s, el Perón del amor, el Perón de la alegría, el Perón querible. Y de repente en los 70 desapareció ese Perón. Era alguien malo, cínico, maquiavélico, que de un lado o del otro usaba o abusaba a otros por alguna intencionalidad fuera política. Esos relatos masivos de los 70 los habían robado nada más y nada menos que a Perón. Por eso cuando lo hinchábamos a mi viejo, y sobre todo yo le decía, tenés que contar esto, porque no se habla un Perón feliz, un Perón alegre, un Perón contento, un Perón del amor en los 70. ¿Cómo puede ser? ¿Cambió? Cuando fue al revés, cuando lo contaba mi viejo era todavía un Perón más maravilloso del que uno leía. Entonces, ahí le pedimos que escribiera eso. Pero obviamente, esto podría haber no tenido mucho impacto. ¿Por qué ese impacto? En primer lugar, porque la versión que cuenta mi viejo acá, es obviamente su mirada, es una mirada sincera. Uno puede estar en contra o a favor, no es que estamos de acuerdo con lo que dice, pero es de verdad lo que piensa. Es más, le voy a confesar, excesivamente sincera. A veces alguna cosa, che, papá, sacale esto, cambié este objetivo. No, pero dale, ponete otro objetivo acá cuando pasó tal cosa. Supongo que los que lo han leído se enterarán, supondrán que le digo, bajale un poco el perfil acá. No, y él quiso contar esto, porque quería hacer justicia con su amigo, con su jefe y con su conductor, Juan Domingo Perón. Intentó, y este libro fue eso. Por eso el libro, contra lo que decía la editorial, contra lo que decían muchos, termina cuando muere el general, porque no quiere hablar de otra cosa. Quiere hablar sinceramente de la relación con una persona excepcional como fue Juan Domingo Perón. Y es su versión, entonces es sinceridad. En segundo lugar, es una lectura compleja, no es un cuento de niños, no hay buenos y malos, ángeles y demonios, no, es un cuento, hay una complejidad, hay hechos complejos, reales, discusiones, debates que son parte de la política. Y en tercer lugar, es una lectura situada. El peronismo no es algo que está en el aire, por eso Marechal, por eso Castellani, por eso Castiñeira, por eso Jaureche, por eso José María de Rosa, etcétera, 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 son parte central para entender el peronismo. El peronismo no es simplemente un movimiento de algunos dirigentes políticos gremiales que decidieron armar un partido a partir de las organizaciones sindicales. También había intelectuales, pensadores, poetas, y por eso sería el peronismo marechaliano que es tan interesante del libro. Eso como idea de por qué el impacto. ¿Qué aportes concretos me parece que hace el libro? En primer lugar, yo digo, reivindica la política. Con tanto que se habla en contra de la política, este libro reivindica la política, pero la política real, no la política solo como ideología, ¿no? Que se pelean, no. La política que hacen ustedes todos los días en cada uno de sus espacios de lucha y construcción gremial. La política de hablar, de construir, de organizar, de hablar, de juntarse con otros, de movilizar, de ir a hablar. La política que todos hacemos.
reivindica la política como una buena palabra explícitamente. En segundo lugar, lo hace de un lugar no moralizante de la política. Y si me permiten, brevemente, hay una frase del libro que me parece de una enorme actualidad e historia. Dice: hay dos conceptos, infiltración y traición, que nunca debieron ser utilizados en el movimiento, pues sacan la cuestión de las diferencias entre sectores y personas del terreno político y la pasan al terreno moral en el peor sentido. Al que tiene diferencias políticas se lo trata de convencer o se le ganan las discusiones o eventualmente en elecciones o mediante mediante el procedimiento político que fuera. Al traidor o al infiltrado no se lo puede tratar así, y la lógica de esa clasificación lleva necesariamente a pensar en su eliminación. ¿Cuánto de todo eso no nos ha impactado en los 70 y lamentablemente muchas veces, como todos sabemos, sigue estando? En tercer lugar, como yo les decía antes, nos presentan la dimensión humana de la política, la dimensión de la alegría, la dimensión del humor, eso que parece que no estaba en los 70, ¿no? Todos nosotros y nosotras, cuando hacemos política, especialmente los peronistas, la pasamos bien, ¿no? Obviamente discutimos, puteamos, ahora gritamos, nos peleamos, pero la pasamos bien, y ahí nos divertimos, nos cagamos de risa, ¿sí o no? Bueno, Perón también. Eso es lo que no estaba. Y no quiero spoilear, como dicen los chicos ahora, pero varias de las anécdotas del libro cuentan un Perón que se cagaba de risa. Hay una anécdota sola, pero es historia, cuando están hablando con mi viejo y Perón le dice que se calle y abre la puerta rápido para que lo perrea que estaba escuchando, ¡pum!, se cayera y todos se cagan de risa. O incluso de cuando cuando le contesta a Lanuse, cuando Lanuse le dice que bueno, él también no va a ser candidato, y Perón le dice: eso es lo mismo que si yo renunciara a ser rey de Inglaterra. Que Lanuse renuncia a ser electo presidente como yo renuncio a ser rey de Inglaterra, ¿no? La brillantez del general, pero bajada a tierra. Ese Perón no era el Perón que me habla así como un malvado atrás de un vidrio como quiere mostrar solamente. No, era alguien que también gozaba, sufría de eso. En cuarto lugar, obviamente la dimensión del amor. Eso que yo decía al principio, ese Perón del amor. Hay otro párrafo que no se los voy a leer porque es muy largo, pero en un momento cuando están planificando el regreso, y mi viejo no puede no decirle: mire, general, he hablado con sus médicos, sabemos su salud, usted está muy bien, porque todavía por suerte Dios en general estaba muy bien, pero sabemos que si vuelve a la Argentina y todos esos desafíos van a cortar enormemente su vida. Entonces el general le contesta: para usted ponerse en mi lugar no es fácil, porque es muy joven, pero lo que yo puedo decirle es que hay años y años, y hay algunos que deseo tanto que cambiaría uno de ellos por más 10 años vividos en Madrid. Y voy a decir algo más, con la sinceridad más absoluta. Yo siento que tengo una deuda enorme con el pueblo argentino y su lealtad de tantos años. Por todo lo que han padecido por ser leales a nuestra causa. Lo que más deseo en la vida es poder pagar esa deuda. Uno escucha tanto, ¿no? Cómo el pueblo me debe a mí, cómo el pueblo me... Yo con todo lo que hicimos, la gente no me lo reconoce, ¿cómo puede ser que con lo que hicimos no me voten? No, escuchamos todos los días estas cosas, ¿no? El general Perón, después de estar 17 años fuera del país, decía que la deuda era de él con su pueblo y vivía en esa clase. Esa es la dimensión del amor que tanto nos dice el libro. En quinto lugar, la dimensión del cambio del mundo, que también me parece muy importante marcar. ¿En qué sentido? En que muchos compañeros y compañeras en aquellos años tan particulares creían que el mundo iba en una dirección, sobre todo a fin de los 60, ¿no? Había muchos, por suerte no todos, pero había muchos que creían que el mundo iba de camino al socialismo y que bastaba empujar un poquito para que eso se hiciera. Y en ese momento uno podía pensar, confundirse con eso, ¿no? Por la Revolución Cubana, Vietnam. Y en los 70 de eso quedaba poco. En los 70 ya no estaba Allende en Chile, estaba Pinochet. En los 70 no había Tupamaro en Uruguay, estaba Bordaberry, una dictadura. En los 70 en Brasil, en los 70 China había arreglado con Nixon, etc. Gran parte de eso fue una confusión que muchos tuvieron con alguna ideología que está bien claro en el libro de cómo algunos compraron una ideología que mostraba un mundo que no era lo que construyó. Y el general que vio con mucha anticipación cómo había cambiado el mundo y que si queríamos hacer otra cosa, no era suicidar al pueblo argentino en emprender en una lucha absolutamente imposible. Y eso es lo que muchos no terminan de entenderlo, porque como fue un periodo muy breve,
se confunden y casi nos cuentan una historia de que no, el general frenó el socialismo en la Argentina, como leí algún artículo por ahí hablando de este libro, ¿no? Iba a pelear, ¿quién iba a frenar? Si el mundo ya iba claramente como después se mostró para ahí. Entonces, también es un punto importante. Interrogantes para ir cerrando. Interrogantes y reflexiones. ¿Podría haber sido todo distinto? Muchos, especialmente gorilas o no peronistas por lo menos, y me ha tocado discutir con varios, dicen, bueno, pero finalmente todo terminó mal. Finalmente vino el proceso, finalmente el terrorismo de Estado. Y la pregunta importante acá es, ¿y por qué? ¿De quién es la culpa de eso? ¿Es la culpa del peronismo? ¿O de una oligarquía y una casta militar, como decía el general, que durante 17 años le prohibió al pueblo argentino permitirle votar para que su líder volviera a gobernar la Argentina? Esos son los responsables, y eso es lo que tenemos que decir sin vergüenza. Imagínense lo que hubiese sido la Argentina, no le digo si no lo hubieran echado al general. Imagínense lo que hubiese sido la Argentina si el general podría haber vuelto en el 64, en ese famoso avión negro que llegó a Brasil. Todo que nos hubiéramos ahorrado en términos de violencia, desastre económico, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad, compañeros y compañeras, no es nuestra, es de ellos. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. En segundo lugar, el tema de la violencia política. Especialmente esa comparación entre la violencia política del peronismo y el antiperonismo. Hay una nota muy linda en los anexos de don Antonio Cafiero, otro gran y brillante compañero que dio el movimiento, en el que le responde a un periodista conocido, Hugo Gambini. Hugo Gambini dice, ese 17 de abril de 1953 fue una de las jornadas más estremecedoras y sombrías de la época. Los inocentes que murieron como consecuencia de las bombas colocadas por un grupo terrorista de la oposición y la actitud vengativa de los incendiarios demostraban hasta qué punto al enfrentamiento político se había convertido en una batalla cada vez más feroz. ¿A qué hace referencia Gambini acá y que Antonio Cafiero tan claramente le contesta? En un acto de la CGT, grupos terroristas, hay que decirlo así, vinculados varios a la Unión Cívica Radical, pusieron bombas para matar gente. Murieron 7 compañeros, más de 30 heridos. Ese número de muertos porque las bombas que habían puesto sobre el Banco Nación no explotaron, sino habían sido cientos en un acto. Miren el nivel de salvajismo. El general, enojado, imagínense cualquiera de nosotros, dice, voy a hacerle tronar el escarmiento. Y salen compañeros y compañeras a quemar la casa radical, la casa socialista. ¿Cuántos murieron o fueron heridos en esas quemas? 0. Y sin embargo son 2 hechos parecidos de violencia. Ni hablar del 55. En el 55 ocurrió el hecho terrorista. Por eso cuando se habla de la AMIA, que es el segundo hecho terrorista, el hecho terrorista más grande de la historia argentina. Aviones, bueno, muchos lo saben, pero pongámoslo en contexto. Aviones de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval bombardean la plaza buscando asesinar al general Perón. Más de 300 muertos, más de 1000 heridos. Un camión, un colectivo de niños murió ahí. Un nivel de, piensen, que el hecho mundial de locura es Guernica, ¿no? Todos sabemos el Guernica, el cuadro de Guernica, la Guerra Civil Española, cuando la aviación de Hitler bombardeó un pueblo. Por lo menos eran alemanes. Esto fue los propios argentinos bombardeando a Argentina buscando matar a argentinos. Después de esa locura, el general Perón, obviamente los peronistas enojados salen a quemar iglesias. ¿Cuántos murieron? Nadie. Y sin embargo, nos quieren presentar que son 2 hechos similares de violencia. Esto es muy fuerte en el libro, ¿por qué? Porque en un momento en el que el general, el famoso restaurante Nino, la reunión del restaurante Nino fue la consagración de Perón. Perón volvía a la Argentina y toda la clase política le iba a los pies. Los que lo habían basureado, los que lo habían, digamos, proscripto, etcétera, etcétera, van todos corriendo atrás de él. O sea, una consagración política impresionante. Termina ese hecho, importantísimo, y el general Perón sale triste. ¿Y por qué sale triste? Y lo agarra mi viejo y a Solano Lima. Porque les había pedido a ambos que intentaran que los radicales al menos pidieran una mínima disculpa por los bombardeos o por las bombas del 55, ¿no? No como ahora que seguimos teniendo algún subte en la ciudad de Buenos Aires con el nombre de alguno de ellos, de esos pilotos que hay que decirlo, después de bombardear, bajaron en Montevideo, fueron recibidos como héroes, entre ellos por ese legislador socialista, ¿no? De América Latina, ¿no? Como héroes después de bombardear, fueron recibidos ahí. El general les había pedido una mínima disculpa, y no lo logró. Imagínense la fuerza de esa cuestión. Pero a la vez, y el tercer, creo, reflexión, el general Perón que había sufrido eso, ¿no? Esos 17 años
que, como dice el libro de destierro, no simplemente de exilio, de destierro, que había visto los bombardeos, que había visto a sus compañeros del pueblo fusilado, encarcelado, etc. ¿Saben qué dice después? Le dice a mi viejo: pero no importa, tenemos que seguir trabajando por la unidad nacional. Eso era el nivel del general Perón. Alguien después de 7 años fuera, que había sufrido lo que sufría, que tenía atrás a más del 60% del pueblo, quería trabajar por la unidad nacional. Y nosotros a veces creemos que no, nosotros tenemos que estar solos, no dialoguemos con nada, no. Si el general Perón después de esos años no estaba convencido, volvió a la Argentina y ¿qué dijo después de todo eso? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y se juntó con Balbín, y Balbín en su entierro dijo esas palabras que recordamos, y el general Perón después lo dijo: ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Finalmente, la política. La reivindicación de la política con mayúscula. El 17 de noviembre, ¿por qué nuestra segunda fecha? ¿No? Todos los peronistas tenemos el 17 de octubre, sin ninguna duda, pero la segunda no es ni el 1 de mayo, ni el 1 de julio, Nuestra segunda fecha es el 17 de noviembre. ¿Y por qué? Si ustedes lo piensan, es lo que más me llevó a pensarlo. Porque el 17 de noviembre, como muy bien ponen en el flyer de invitación para esta actividad, significó algo central. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todos los líderes populares de Argentina habían muerto solos en el exilio. Artigas, San Martín, Rosas habían muerto solos y olvidados en el exilio. Y eso es lo que la oligarquía y esa camarilla militar querían que pasara con el general. Que pasara el tiempo para que se muriera afuera. Y el peronismo se fuera borrando de la historia. Lo que ocurrió entonces ese 17 de noviembre, y por eso quedó grabado en la historia, y perdónenme, acá tengo una pequeña... Una frase que dijo un periodista, dice: estaba de regreso, había cruzado el océano, había vencido al destierro, el peronismo había regresado, había vencido sectores dominantes que lo habían querido condenar al olvido. El general se reencontraba con su pueblo, con sus trabajadores y con los hijos de aquellos viejos trabajadores de los años 40. Le levantó los brazos y dijo: muchas gracias por haber venido. Y otra frasecita: descendió del auto para enfrentarse con la historia, para grabar una imagen que quedará hasta que el tiempo y sus circunstancias se traigan a la Argentina. Esa foto, ¿no? Ruche abrió el paraguas y sonría como un niño. Perón apuntó los brazos al cielo y agradeció. Abal Medina se acordó de su hermano Fernando, muerto por la policía. La escena quedará para siempre. El regreso del general Perón el 17 de noviembre demuestra la invencibilidad del peronismo, porque no pudieron pararlo, porque no pudieron detenerlo, porque con todo, con profunciones, con odio, con cárcel, el peronismo volvió, sigue vivo y sigue fuerte para seguir transformando la Argentina. Ese es el legado de esa persona, ese es el legado que ustedes construyen día a día con su construcción política y gremial, haciendo honor a ese legado que tenemos y del que estamos enormemente orgullosos, aunque a muchos no les guste. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, nuevamente profundamente agradecido por esta invitación. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras, vamos a escuchar ahora las palabras de la querida compañera Fabiola Mosquera, secretaria general nada más y nada menos que de la UPCN seccional provincia de Buenos Aires. Compañeras, compañeros, qué difícil, Juan Manuel, de esas palabras tan lindas que has terminado recién. Por un lado pienso en el orgullo que debe ser escuchar la historia desde primera persona, desde tu papá. Porque cuando a mí mi viejo me cuenta, yo soy de Berizo, del Suif, del Álmur, la verdad que me quedo mirándolo. Y hoy les digo a ustedes, compañeros, esa historia, ese libro, hoy antes de venir desayunando, le decía Andrés recién, me puse a ver un poco, ¿no? Y había momentos de alegría,
había momentos de amor, pero había también muchos momentos de tristeza. Y hay palabras que no se me fueron de la cabeza, ¿no? Como cuando Fernando, recién lo decías vos en la última vez que vio a tu papá, que tu papá lo agarró de los hombros y le dijo: qué feo que es la muerte. La verdad que a mí se me puso en ese momento la piel de gallina y se me pone ahora. Pero esto nos tiene que animar a todos y nos tiene que exigir a todos que si esos compañeros pelearon de la forma que pelearon para que volviera nuestro compañero Juan Domingo Perón, como hoy cada uno de nosotros no vamos a pelear para que el peronismo siga siendo gobierno en la Argentina, compañeros, desde cada lugar, desde cada momento. Por eso, cuando veo la militancia, veo a mis compañeras que la militan, porque yo siempre digo, una cosa es tener el cargo y otra cosa es tener los ovarios para ejercerlo. Y eso es lo que destaco de las compañeras. Entonces lo que les pido a cada una de ellas, a cada uno de mis compañeros, a cada uno de los jóvenes, yo sé que estamos pasando momentos difíciles. También sé que hemos cometido errores, pero también tengo claro, compañeros, que nadie nos va a sacar de este momento si no es el peronismo. Entonces les pido que en cada lugar, en cada rincón, en cada ministerio, en cada municipio, con cada familiar, militemos, que la única manera que nos va a llevar al triunfo va a ser siempre envuelto con la bandera de Eva y Perón, compañeros. Muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro querido conductor, de nuestro querido compañero secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, Andrés Rodríguez. Primeras palabras, quiero agradecer de corazón a Juan Manuel Valmedina por estar en nuestra casa y haber relatado lo que es indudablemente un libro de cabecera para el peronismo. Y efectivamente, ¿no? En una época de la historia del peronismo que no ha sido documentada debidamente y que no ha sido explicitada como corresponde. Qué mejor que el padre de él, que estuvo totalmente al lado de Perón y fue leal a Perón. Eso es lo más importante, fue leal a Perón. Para que realmente esas anécdotas, esas charlas, esos acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo puedan estar plasmados en un libro. La verdad, mandarle un gran abrazo a tu viejo de mi parte, porque es una tarea de un gran militante lo que ha hecho. Y además me toca muy de cerca, porque si bien él es un poco mayor que yo, indudablemente a mí también fui protagonista de esas épocas. Leía muchos párrafos de ese libro y algunos pocos que quedamos todavía acá, fuimos los que conocimos realmente al Perón vivo, ¿no? Al Perón que retornó, los que fuimos el 17 de noviembre a buscarlo, los que volvimos a estar en el 73, los que después despedimos en esas jornadas de luto cuando él falleció. Por lo tanto, todo eso está vívido todavía. Está muy fresco, tiene realmente un gran corazón, por eso es importante que esta memoria quede plasmada como corresponde. Queridas compañeras y compañeros, indudablemente, tal vez voy a repetir conceptos que ustedes me han escuchado en otras oportunidades, pero que es importante remarcarlos, como siempre.
porque uno en el peronismo trabaja fundamentalmente con la persuasión, con la convicción de las cosas. Empezando por el gremio, porque se ha hecho referencia aquí a un objetivo estratégico que hemos trazado en esta etapa, como es lo comunicacional. Y efectivamente, así como en otras épocas nosotros hemos planteado políticas claras que fueron construyéndose y experimentando a través del tiempo, pero que indudablemente dieron un resultado muy positivo, y hoy son banderas irrenunciables de la Unión del Personal Civil de la Nación, como por ejemplo igualdad de oportunidades, como organizar a los profesionales de la administración, como convocar a los jóvenes para que sean protagonistas de esta hora actual. Fueron políticas plasmadas en otros momentos importantes de nuestra historia y llevadas realmente con gran ímpetu por todos nosotros, colectivamente. Y así hoy estamos afirmados y en muchos casos somos vanguardia de esas temáticas dentro del campo sindical. Y hoy por hoy hemos puesto el acento en dos cuestiones fundamentales que están muy relacionadas. La base es la formación constante, la capacitación. Nosotros, para enfrentar estos momentos de la actualidad tan vertiginosos, tan cambiantes, tan confusos, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, que se están dando, tenemos que estar lo suficientemente formados, colectivamente también, para enfrentarlos. Y esto requiere indudablemente una práctica no académica, sino con una dinámica que se capacite de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y para todos los costados. Y de muchas formas, de muchas formas. Métodos tradicionales como hacer convenios con universidades para crear carreras propias que enriquezcan a la administración o a la gestión cultural. Hacer también escuela de formación de delegados, escuela sindical en todas y cada una de nuestras provincias. Generar, a partir de lo que hacemos con el CIPER, de convocar a jóvenes o delegados de primer mandato para que visualicen en carne propia lo que significa la historia del peronismo dentro de nuestra organización sindical, que eso genere debate, que eso genere realmente la posibilidad en una época, como digo, tan acelerada, que nos obliga a todos a parar la pelota, como dicen los chicos, y a reflexionar, y a encontrarnos fundamentalmente para mirarnos a los ojos, para estar cara a cara con el debate y la discusión de lo que significa jerarquizar la política. Por eso, esto tiene que ver con esta tan famosa revolución tecnológica y comunicacional que se está dando en el mundo y en nuestro país. Y que no es la culpa de la tecnología, por supuesto, es la culpa de quienes quieren utilizarla para seguir dominando. Por supuesto, en otras épocas se dominaba, cuando fue la revolución industrial, se dominaba a partir del abuso y de la explotación de los obreros. Y en esas épocas incluso había mucha crueldad, con represiones salvajes, con muertes, con encarcelamientos, conquista permanente de derechos, hasta que los trabajadores nos fuimos organizando. Y si bien, por supuesto, la justicia plena en el campo laboral todavía no está, pero se ha neutralizado en gran medida lo que significó ese avasallamiento a la gente que trabaja. Pero hoy tenemos que enfrentar a este enemigo que es mucho más peligroso, porque es mucho más sutil, porque indudablemente nos habla de una comunicación falsa, nos habla para desunirnos, nos habla realmente para que cada uno, en vez de persona, sea un individuo que esté atrás de una máquina y que no tenga ni una capacidad de solidaridad con el prójimo, para realmente que esto se convierta en la ley de la selva, en el sálvese quien pueda, en un mundo donde solamente a lo mejor una tercera parte viva bien y las otras terceras partes que se mueran o que migren a otros lugares
con las necesidades más acuciantes de los seres humanos. Por eso nosotros tenemos la obligación de tener esto muy en claro, para que esa comunicación la convirtamos, como siempre hemos hecho, con todas las realidades que se van produciendo en los cambios del mundo, para que esa realidad la convirtamos al servicio del pueblo, al servicio de las grandes mayorías, al servicio de la dignidad y de la justicia de los más necesitados. Por eso estamos haciendo esto con la ayuda de una productora profesional que nos está apoyando y que nosotros con nuestros propios cuadros lo estamos tratando de ir ganando milímetro a milímetro a medida que avanzamos. No es casual esto, no es casual que además nosotros concibamos la comunicación como una necesidad de las mayorías y a su vez en un régimen federal que atienda muy especialmente a los rincones más lejanos de nuestra querida patria, porque allí también viven los argentinos. Y así también atravesamos en este momento, en esta encrucijada, una realidad electoral. Y por supuesto que nosotros aspiramos a preservar el gobierno, a que la fórmula que se ha elegido sea la ganadora en las urnas, como siempre lo ha hecho el peronismo. El peronismo jamás utilizó métodos antidemocráticos para llegar al gobierno. El peronismo siempre fue un amante de lo que significa la democracia bien entendida. Y siempre se sometió a la soberanía del voto de la gente. Y en ese sentido, lógicamente, venimos de arrastrar una gestión con dificultades, una gestión que indudablemente ha generado en muchos compatriotas, fundamentalmente los nuestros, como bien lo dicen los candidatos hoy de nuestra fórmula, en una desilusión, en una desesperanza, en una realidad donde indudablemente están necesitados de volver a recrear esa fuerza, ese ímpetu, para poder indudablemente seguir con los cambios necesarios. Y esto indudablemente es lo que nos desafía, porque los compañeros que no van a votar son los nuestros. Antes de votar a un enemigo prefieren no votar. Nosotros tenemos que ir a buscarlos a todos sus lugares, a sus casas, a sus barrios, a sus lugares de trabajo. Y esto es una tarea muy importante. ¿Para qué? Porque indudablemente tenemos que dar vuelta a la página. Tenemos que continuar en el gobierno no para hacer lo mismo, ni para estar en una chatura donde la gente sufra y tenga necesidades irresueltas. Tenemos que tomar el gobierno en serio para hacer grandes cambios que necesitan los argentinos y la Argentina. Y esos cambios tienen que ver fundamentalmente con que haya trabajo para todos. No puede subsistir un país con el 40% de informales o con gente que tiene necesidades totalmente insatisfechas. Eso no es la base del peronismo, sino recorramos justamente lo que nos enseñaba el general. Y nosotros, a partir de esa fuerza, a partir de esa realidad, tenemos que gestionar para el pueblo y por el pueblo. Y tenemos indudablemente que hacer crecer al país, con desarrollo, con producción y trabajo, como sostiene la CGT. Y también, fundamentalmente, esto se logra con un criterio de unidad nacional. Basta de grieta, basta de divisionismos, basta de enfrentamiento, basta de todo o nada. Nosotros tenemos la necesidad de unir a los argentinos como lo demostró Perón cuando vino a la patria, descarnado. Lo primero que hizo fue abrazarse con Balbín. Lo primero que hizo fue llamar, como decía muy bien Juan Manuel, a la unidad de los argentinos. Y esto está más vivo que nunca. Por eso nosotros tenemos que realmente seguir recuperando el gobierno y verdaderamente generar una elección que nos lleve al triunfo. Pero además, hay otro
elemento más importante, porque ustedes en muchas charlas me habrán oído exclamar que un gobierno es un medio, no es un fin en sí mismo. Muchos, lamentablemente, de nuestros políticos a veces se equivocan y creen que la perpetuidad en el poder es lo que les da en serio la posibilidad de conducción. No. Si no, veamos el ejemplo del general, 17 años afuera de la patria y seguía siendo el conductor, claro, de la mayoría del pueblo argentino. Por eso, lo más importante que se juega en esta instancia es la reconstrucción de la estructura de poder del peronismo. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Reconstruir la estructura de poder del peronismo. Reconstruir la conducción del peronismo. Con solamente un símbolo, Perón y Evita. Esto es lo que vale. Porque es cierto, la Argentina en su gran mayoría es peronista. Más allá de la militancia, más allá de los que exclaman directamente o afirman que son peronistas. Pero el conjunto del pueblo argentino es peronista. Lo demuestra en su accionar diario, en su cotidianidad, en sus sentimientos, en su amor por lo simple, no rebuscado, ni mucho menos. Entonces, esa fuerza la tenemos que recrear porque es necesario para conducir un país, no solamente llegar a un gobierno, sino es tener una estructura del poder que conduzca realmente los destinos del país, de la patria y del pueblo. Fíjense, si esto no se hace, vamos a cometer el mismo error de llegar a un gobierno para hacer una gestión mediocre. Y nosotros necesitamos justamente demostrar a la gente que la esperanza y la confianza en lo que es el contenido del peronismo es lo que va a sacar a la Argentina adelante, bien lo dijo Juan Manuel. Lo que va a sacar a la Argentina adelante es esos valores. Y algunos que nos dicen nostálgicos, estúpidamente, porque el peronismo, por supuesto, yo no pretendo que vuelva la ICA a producir autos nacionales en un mundo multinacional, lógicamente global. Hay otras realidades productivas que tenemos que abarcar y que están en nuestras fronteras también. Están en nuestras fronteras la energía, el conocimiento, la cuestión del litio, las minerales, la agroindustria, el turismo. Hay un montón de factores productivos que los podemos desarrollar. Nuestra Argentina tiene una riqueza incontenible. Es una cuestión de saber hacerlo y de ponerse todos a luchar por las mayorías. Entonces, pero nos dicen nostálgicos, no. Los valores del peronismo hay que recrearlos cuanto más en este presente. Porque esos valores tienen que ver justamente con los valores de la ciudadanía argentina, con los valores de nuestra historia, con los valores de nuestra memoria, con los valores más importantes que hemos tenido a través de nuestra patria. Cobra sentido el cruce de los Andes de San Martín o las cadenas que impidieron el avance de los anglo-franceses en la época de Rosas, o la generación del 80 que también trajo progreso en algún aspecto para el país, trayendo elementos que indudablemente generaban una industrialización creciente. Pero fundamentalmente esos valores tienen que ver con la lealtad a una causa, con la identidad clara hacia unos principios insobornables, con lo que significa la unidad, la solidaridad y la organización del peronismo, con lo que significan esa fuerza, esa firmeza para sacar a la Argentina adelante. Esto es lo que tenemos que recrear y esos valores del peronismo están más vivos que nunca. Fíjense, vamos a tener siempre que vencer dificultades. En conocer a Perón, también dentro del propio peronismo, había algunos dirigentes que habían pactado con la NUCE, ¿no?, para que Perón no retornase. Pero triunfó, como decimos, la lealtad. Entre ellos la lealtad de Juan Manuel Medina Padre, la lealtad de José Ignacio Rucci al frente de la CGT. Se pusieron
y de las organizaciones obreras que fueron a buscar al general. Por eso, esos valores están más vivos que nunca. Y los tenemos que recrear. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Con mística, con fuerza, con el corazón, buscando a cada compañero o a cada compañera, instándolos a realmente aclarar por dónde está la encrucijada de nuestra patria, realmente a que vayan y concurran a las urnas, realmente a que vayan y se afirmen con las ideas sanas que casi siempre ha tenido el peronismo. Y esto, como digo, lo tenemos que hacer con esa fuerza, con la mística, con la fuerza que siempre nos ha guiado. No bajemos la guardia, no bajemos los brazos, con el corazón bien alto, salgamos a militar por nuestra fórmula, salgamos a militar para ganar el gobierno, salgamos a militar por el peronismo, salgamos a militar por Peñarol de Villa. En nuestra sangre corre la gran manifestación de los trabajadores del 17 de octubre del 45. En nuestra sangre corre los compañeros que entregaron su vida a la resistencia. En nuestra sangre corre los compañeros jóvenes y las organizaciones sindicales que recordamos con Perón. ¡Vamos! ¡Adelante, compañeras! ¡Adelante, compañeras y compañeros! ¡A triunfar! Quédense en sus lugares, que vamos a hacer una foto panorámica. Julián.